Los elementos de pruebas en la parte de módulos son la venta de los productos, es el registro de empleados, el registro de productos, el registro de la marca de los productos y los reportes de ventas. En la parte de paquetes son las consultas a la base de datos, las imágenes, una conexión a la base de datos, la parte de interfaz, también los iconos y otras. Las funcionalidades que vamos a probar son las ventas, el módulo de empleados, de productos, de compras, de marcas, de impresión de stock, de reiniciar y salir. En la parte de planificación y organización hicimos la matriz de responsabilidades, la cual está escrito por la columna en columnas por los nombres de los participantes, que son Camilo, que es el gerente, Andrea, que es la desarrolladora, yo, que soy la consultora, y la parte del cliente. Entonces, en la apertura del proyecto, Camilo es el responsable y también en la parte de aceptación. Andrea y Joana son simplemente informados y el cliente también es parte responsable. En el levantamiento de requerimientos, Camilo es el responsable y también el que se encarga de aceptar. Andrea y Joana son informados y el cliente es como el consultado o el que ayuda a hacer el levantamiento de requerimientos. En el análisis de requerimientos, Camilo es el responsable y la parte de aceptación, Andrea y Joana parte de consultor y el cliente no tiene responsabilidad alguna. En la parte de planeación, Camilo otra vez de nuevo con la responsabilidad de aceptación, Andrea también con responsabilidad igual que Joana y el cliente simplemente es informado. En la parte de diseño, Camilo simplemente da su parte de aceptado, Andrea es la responsable y Joana es informada. En la de desarrollo, Camilo acepta, Andrea es responsable y Joana es informada. En la parte de pruebas unitarias, Camilo es aceptado, Andrea es consultada y Joana es la responsable. Al igual que en las pruebas funcionales, en las correcciones de errores, Camilo aceptado, Andrea es la responsable y Joana es informada. En la parte de pruebas de regresión y documentación, Camilo es el que acepta, Andrea es la que es parte consultora y Joana es responsable. En las pruebas de aceptación, Camilo es el que acepta, Andrea es informada, Joana es consultada y el cliente es el responsable. Y en el cierre de proyecto, Camilo es tanto responsable como el que acepta. Joana y Andrea simplemente son informadas y por parte del cliente también es responsable. El cronograma fue hecho por grandes, muy detallado, pero realmente se terminaron haciendo grandes hitos como el de las pruebas unitarias, las pruebas de regresión, las pruebas del sistema y las pruebas de aceptación. Cada uno de estos ítems tiene sus detallados, cada área duró 2 horas, haciendo un total de 26 horas y el total del proyecto se demora 104 horas. Las premisas, hay premisas de caja blanca, que son las unitarias, donde esperamos que la parte de los botones haga la acción que le corresponda, que las cajas de texto capturan el texto y lo más importante, que la parte del código no tenga errores ni de sintaxis y que las funciones hagan lo que deben hacer. En la parte de la caja negra, que son las pruebas funcionales, esperamos que la aplicación funcione de una forma adecuada e integrada,
que los módulos hagan a nivel de procesos lo que tenga que hacer y que la integración entre cada uno de los procesos ninguno falle. A nivel de las pruebas de regresión, pues esperan que los errores sean corregidos a nivel de desarrollo y las pruebas que se vuelven a realizar pues no tengan ningún inconveniente. En la parte de documentación, se espera que durante las pruebas funcionales se genere la documentación funcional redundante sobre las funcionalidades y que este documento sea entregado al cliente. Dependencias y riesgos. Tomamos como riesgo eh, que algún empleado se enferme, que por parte del cliente se atrasen las entregas o las partes que son responsables en el proyecto de ellos, como las pruebas de aceptación, que el código tome mucho más tiempo lo planeado en hacerse, que la documentación también se tarde muchísimo más tiempo, o que alguno de los empleados o personas importantes en el proyecto se enferme, logrando así que alguna de estas tareas anteriormente mencionadas logren atrasar el proyecto. En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo, se hicieron pruebas de aceptación para que el cliente verificara que el programa cumpliese con lo necesario y lo solicitado en tiempos reales. También se validó que el programa cumpliera con los requerimientos del cliente. También se hicieron pruebas con datos incorrectos y posibles errores para corregirlos en el momento de la producción. Se usaron pruebas con registros de empleados y sus respectivas comisiones. Se verificó que el registro de ventas versus la meta mensual quedara cargado automáticamente en el sistema y que lo debitara. Se revisó cada botón para revisar que cumpliera con la función requerida. También se verificó que el menú contara con la opción de trazabilidad y toda la documentación. Bueno, nuestro software es un software dedicado a las ventas de celulares. Básicamente dentro de él se pueden hacer o tiene muchas funcionalidades como lo es el reporte de la información, la administración de la información de los empleados, mantenimientos, registros de facturación. Dentro de los resultados que logramos obtener para las pruebas fueron que se definieron cada uno de los casos de pruebas para los diferentes módulos. En este caso puntual manejamos todos los módulos que tienen que ver con el reporte de información para los empleados. Dentro de las pruebas que se lograron realizar para los módulos de carga de información, eliminación de información, consulta de información y actualización de información. Ventas de celulares, básicamente dentro de él se pueden hacer o tiene muchas funcionalidades como lo es el reporte de la información, la administración de la información de los empleados, mantenimientos. Se lograron obtener resultados exitosos en cuanto a la integridad de los datos enviados desde el software a la base de datos y la integridad de cada uno de los formularios a la hora de ingresar la información respectivamente para cada uno de los usuarios o para cada uno de los empleados de la compañía, así como su actualización o eliminación. En caso de discusión, el método de enviar datos a la base de datos, debido a que pues en las diferentes pruebas que se han realizado siguen siendo infructuosas debido a que el método no está enviando la información correctamente a la base de datos. Este dato o este caso fue documentado dentro del plan de pruebas como el test de incidente número 1. En caso de discusión, el método de enviar datos a la base de datos, debido a que pues en las diferentes pruebas que se han realizado siguen siendo infructuosas debido a que el método. Los casos de prueba fueron generados teniendo en cuenta primero los tipos de datos que están definidos dentro del software, segundo el tipo de dato que está definido en la base de datos para almacenar parámetros, y tercero, la validación que debe realizar el formulario del software a la hora de ingresar información, ¿sí? Básicamente cada uno de estos casos de prueba fueron diseñados para revisar la consistencia de cada uno de los parámetros en los diferentes momentos
en el que el software realiza el cargue, la consulta, la eliminación o el envío de información. Para el caso del formulario, se revisaron que los parámetros como nombre, apellido no recibieran ningún tipo de carácter alfanumérico. Para los campos como dirección de correo electrónico, se validó que efectivamente el formulario solicitara un parámetro, un campo que llevara el arroba. Para los temas de número telefónico, se validó que efectivamente este campo a través del formulario no recibiera información alfanumérica, y para los campos de DNI también se validó que no recibiera información alfanumérica, y se validó que efectivamente el campo dirección permitiera ingresar información alfanumérica y algunos caracteres para diferenciar los temas de las pruebas que se realizaron para el código a través de el JUnit. Se establecieron diferentes pruebas para los temas o para las variables ya mencionadas anteriormente, algunas definidas como string, otras definidas como int, otras definidas como numérico, y básicamente las pruebas trataron de que para los campos o para los tipos de datos string, la información que iba como entera, se validara que a la hora de hacer la conexión con la base de datos la respuesta fuera infructuosa, debido a que primero el tipo de dato que se está enviando en la variable no corresponde, y segundo, el dato que está esperando la base de datos es incorrecto a la hora de hacer el cargue de la información. Estos casos de prueba fueron realizados de diferentes formas. Para los casos numéricos se probaron también valores negativos, caracteres e información alfanumérica. En cuanto a las pruebas que se realizaron para el código a través de el JUnit, se establecieron diferentes pruebas para los temas o para las variables ya mencionadas anteriormente, algunas definidas como string, otras definidas como int, otras definidas como numérico, y básicamente las pruebas trataron de que para los campos o para los tipos de datos string, la información que iba como entera, se validara que a la hora de hacer la conexión con la base de datos la respuesta fuera infructuosa. Que se logró reportar, se realizó la conexión a la base de datos, se revisó que la base de datos estuviera conectada y correctamente funcionando, y se validó que los usuarios y contraseñas correspondieran. Básicamente a través de el paquete empleado to, que es a través del cual se envía la información a la base de datos, tomando pues las variables de entrada que se pusieron en el formulario, se evidencia que a la hora de realizar el test con la herramienta JUnit, enviando información consistente tanto a través del formulario como a través de los casos de prueba y a través de los paquetes o los tests que crea la herramienta JUnit, vemos que la respuesta de la herramienta sigue siendo infructuosa, debido a que lo que nos reporta es que enviamos un valor, por ejemplo, de tipo entero, y él lo que nos retorna es que dice que está esperando que enviemos un valor de tipo nulo, ¿sí? Realizamos la revisión con la base de datos, y la base de datos pues no nos presenta ningún error o modificación consistente que nos esté diciendo pues que el dato que se está enviando es incorrecto. Básicamente comparamos que efectivamente el valor entero que se está enviando sea almacenable por la base de datos, y esto es correcto. Básicamente se deja como caso de discusión y de revisión, debido a que las pruebas sobre este método puntual para el envío de la información no han podido realizarse de forma correcta, a diferencia de otras pruebas, como en su caso tuvimos pruebas exitosas para el caso de obtener información de la base de datos.